Cuento que recoge Lidia Cabrera en su libro Cuentos Negros de Cuba, pero os voy a contar una historia de amor, ¿no? Estuvimos en Concha y yo trabajando en Jaca, y yo digo que cuando hablaba el ponente, ¿cómo se llamaba el último que? Félix. Había una cosa que yo tengo algunas constantes vitales en mi vida. No son la tensión arterial, no, son la memoria y los afectos. Es decir, cuando te obligan a aprender otra lengua que no solo te alejan de tu lengua materna, sino que te alejan de tantísimas cosas. Y yo, que he tenido la suerte de solo modificar un poquito mi manera de hablar para que se me entienda mejor, a tal punto que mi madre hace unos años cuando estuvo lo constató y dijo: habla diferente pero es el mismo. Y ya estaba todo dicho. Cuando una madre dice, Ícaro ha dicho. El caso es que mi madre, me gustaba mucho escuchar a mi madre. En Cuba se iba mucho la luz, cortaban la electricidad por las noches, yo se iba. Digo se iba porque ya yo vivo aquí, no puedo constatarlo porque no estoy aquí todo el tiempo. Tío, es una cuestión marxista. Es decir, es que yo no puedo estar con eso toda la vida. El caso es que en aquellas noches de luna, de oscuras así, sin luz, sentados en el portal, mi madre nos contaba todas sus correrías de chica, ¿no? Y había una imagen de mi madre que a mí nunca se me olvida, y era mi madre vestida con una falda de satén azul y la falda con una enagua, sayuela. En Cuba se llamaba la sayuela las enaguas. Pero para el calor se hacían las enaguas de malla, una tela de malla gorda que almidonaban con una pasta que sacaban de la yuca. Tú sabes lo que es una yuca. Almidón, sí. Almidón. Y entonces almidonaban la falda, la ponían a secar en unas horquetas y que las faldas quedaban así. Pero que cuando iban caminando, el roce del satén liberaba el hueco de la malla y el cacho de almidón caía por el suelo y dejaba una estela de escamas. Y de la casa de mi abuela al parque era una estela de escamas. Y luego tuve uno de mis abuelos que la verdad es que no lo quise mucho, pero era un hombre emblemático en la historia de mi familia, y que era alcohólico y tenía una pata de palo. Un abuelo alcohólico con mala leche y una pata de palo, cualquier niño que se precie, ¿qué tiene por abuelo? Pirata. Y más si es de un país con costas. Pues un pirata. Y claro, hablando con Concha, le decía, es que tengo estas imágenes, quiero contar. Y hablando con Concha recordé que ninguno de mis primos a estas alturas, mi abuela murió en el año 78, mi abuela Julia, y ninguno de mis primos recordamos el color de los ojos de nuestra abuela paterna. Y claro, yo creo que el hombre y a la mujer, al ser humano, nos dan las palabras para que inventemos las historias. Decía un personaje de Senel Paz en un libro que se llama Un rey en el jardín, decía: hay que cuidarlo todo, el plato, la cuchara, el banquito de madera que te hizo el abuelo, la ropa de todos los días y la del domingo, y hay que mirarlo todo. Cuando una gallina pone un huevo hay que ver qué pasa. Si de ese huevo nace un pollito, pues se hace una tortilla. Y luego hay que seguir al pollito, si se come o si se vuelve gallo, si se vende o se queda en el patio. Y si lo que tienes no es suficiente, pues invéntatelo. Mira, cuando el niño se va para el patio a hablar con la vaca, yo digo, este se ha salvado. Y es que cuando sea viejo como yo y cuente lo que ha vivido, su recuerdo no va a ser solo lo que ha visto, sino también lo que se ha inventado. Y os cuento que mi pueblo se llama Meneses y está a 15 kilómetros del mar. Esta historia casi nadie de mi pueblo la sabe. Mis primos han preferido olvidarla, pero yo prefiero contarla. La patrona de mi pueblo es la Virgen del Carmen, la de los marineros. Y os preguntaréis por qué. Pues mi pueblo creció a la orilla del mar Caribe, pero con vocación de pueblo adentro. Yo no sé si habéis visto eso alguna vez. Un pueblo de espalda al mar. Todo el mundo. Le dieron la espalda al mar porque el mar los había traído. Y cuando uno viene, sigue buscando el horizonte. Entonces el mar era el recuerdo y el horizonte era lo que estaba para allá. Así que pusieron las casas todas de frente al interior, de espaldas al mar. Y empezaron a ser un pueblo lindo, de bonito. Mi abuela pelaba las mejores papas del mundo. Y yo no sé si habéis visto a mi abuela pelar papas, pero es de las que mientras pela dibuja una espiral en el aire, que la va inspirando, y entonces ella contaba la vida de la papa y de dónde vino y a dónde va. Y no sabía leer ni escribir, pero hablaba como nadie. Y en aquel pueblo que fue creciendo de gente que llegaba y llegaba olvidándose del mar que los había traído y mirando la tierra adentro como garantía de futuro, empezó a crecer Meneses. Por eso la patrona, la Virgen del Carmen. Los 16 de julio
era aquellos días en que mi madre aprovechaba de mayor para ir soltando escamas. Pero mientras tanto la tradición ya se había... Total, que una noche el mar, que tiene ese espíritu vengativo, dijo: a este pueblo me lo quito de en medio. Y cuando el mar dice me quito algo, se lo quita. Porque el mar tiene rabia. El mar no es como el río que tiene memoria. El mar viene y luego va a lo suyo. No, el río vuelve y vuelve y vuelve. El mar vino a arrasar, y cuando el mar venía a arrasar a mi pueblo chiquitito y recién creado, vio aquel pueblo tan lindo que sintió pena y dijo: ala, con lo bonito que es el pueblo, arrancarlo de golpe me parece un pecado. Así que, aprovechando que la gente de mi pueblo era gente de conciencia tranquila y dormía pierna suelta, el mar, aprovechándose de sus olas, arrancó de cuajo al pueblo, lo subió lentamente, 15 kilómetros adentro de la isla, y lo colocó en la ladera de una montaña. La gente estaba tan dormida que sintió el temblor, pero creyó que era una pesadilla. A la mañana siguiente se levantaron, pero yo no sé si sois de pueblo, pero en un pueblo hay una cosa que es muy importante: la vida del vecino y que la casa esté limpia. Y claro, con la subida del mar, aquello todo estaba lleno de porquería. Y empezaron a limpiar las casas, a pintar las paredes, a jalbegarlo todo, o enjalbegarlo, como se diga en algunos sitios, y empezaron a llenar de luz otra vez aquel pueblo sin haberse percatado de que habían entrado 15 kilómetros tierra adentro. Y empezaron a colgar las sábanas blanquísimas, nada, que si se hubiera visto mi pueblo desde el cielo, parecía un pájaro en actitud de vuelo. Y pintando y limpiando las orejas de los chiquillos, que estaba llena de arena y hasta algún mejillón que tenía. Porque cuando el mar arrastra, arrastra. Total, que empezaron a recolocar el pueblo, a darse cuenta de que algo había cambiado, y creyeron que era por culpa de la fe, que según dice mueve montaña. Pero no se dieron cuenta de que en medio del parque había un hombre de mirada perdida, cara huesuda, plantado en un banco y con los pies metidos en una jardinera. Porque el mar se llegó hasta el parque del pueblo, porque un pueblo sin parque no es pueblo. Aquel hombre luego sería mi abuelo, pero aquel hombre hasta ese instante había sido pirata, y el mar en su furia lo arrancó de su hábitat natural y lo plantó en Meneses. Y la gente de mi pueblo, tan agradecida a Dios, creyó que aquello era una ofrenda que había que celebrar. Y le ponían plátanos y galletas y trocitos de pan y puñaditos de azúcar y algún tabaco y algún café y algún plátano. Y claro, el pirata se lo fue comiendo todo, y con eso sobrevivió. Sobrevivió con eso y con la nostalgia de unas palmeras que se movían como si fueran las olas del mar. Un buen día se dio cuenta de que ya llevaba demasiado tiempo y se fue a levantar. No podía, algo tiraba de él. Tiraba, y cuando se miró, vio que a la altura de la rodilla de su pata de palo había un retoño verde. Tiró de su pata de palo y había echado raíces. Y yo no sé, pero un hombre cuando echa raíces en un sitio se queda para toda la vida. Y él vio que tenía sus raíces y dijo: ala, pues corto el retoñito, limpio la pata y aquí me quedo. Y en ese empeño de limpiar su pata de palo para volver a la realidad estaba, cuando por delante de sus ojos pasó algo que lo deslumbró. Era una muchacha delgada, pero de cadera ancha y redondeada, que iba con un vestido color azul marino, debajo llevaba una falda de malla con almidón de yuca, y a medida que el satén rozaba la enagua, iba soltando escamas. Tanta escama, tanto azul, tanto vaivén de caderas. Aquel hombre, en lugar de ver una muchacha, vio el mar que había perdido. Y la siguió con la vista, y la siguió lentamente, y ella se fue moviendo cada vez de manera más sinuosa y más sensual. Mientras él veía el mar, ella sentía que un hombre la miraba, que un hombre la deseaba. Y ella caminó una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y ya cuando se sintió deseada y mirada, bien mirada, lo miró de golpe, y mi abuelo vio que aquella mujer tenía los ojos del color azul del mar que había perdido. La miró como quien mira algo que ha perdido. Mi abuelo miró los ojos de la que luego sería mi abuela, con la misma fuerza que un marinero mira el horizonte en el mar. Y mi abuela sintió aquella mirada que se clavaba hondo, hondísimo, en lo más profundo de su alma, y se dejó mirar, y sintió pájaros, y sintió ruidos, y sintió el corazón, y no se dijeron palabras, pero empezaron a amarse. Y se casaron, y se hicieron una casa en la esquina del parque, desde donde mi abuelo podía seguir viendo el sonido de las palmeras, y cómo se mecían sus hojas. Pusieron el suelo de madera para que la pata de palo de mi abuela al sonar le hiciera recordar el barco. Y tuvieron 4 hijos, 3 hijos y una hija que murió recién nacida, porque no sé si nació con vocación de sirena
y echo de menos el mar. Pero mis padres crecieron, mi abuelo envejeció amando a mi abuela, y mi abuela se fue envejeciendo y perdiendo la memoria como si mi abuelo se lo hubiera robado, sentada en un sillón que crujía mientras se balanceaba sobre el suelo de piedra y cantaba con voz melancólica como si fuera una nana a la Internacional. Un día de mayo el pueblo se inundó. Mi abuela loca cogió el único periódico que quedaba, hizo 8 barcos de papel y los lanzó a la deriva para que fueran rodando 15 kilómetros abajo hasta el mar. Y mientras los barcos se perdían, se fue apagando lentamente la vida de mi abuela. Cuando mi abuela se murió, mi abuelo le pidió a uno de mis tíos que le hiciera una cueva. Y asimismo mi tío cogió 4 palos viejos y en el fondo del patio de su casa, de la de mi tío, le hizo una cueva. Allí mi abuelo plantó la mosquitera y se pasaba día y noche fumando, fumando, fumando en silencio. Cuando el viejo se fue consumiendo, nos llamó a todos. Nos sentó a todos y nos miró fijamente a los ojos, y yo intuyo que fue de la misma manera en que miró a mi abuela, porque la mirada de mi abuelo me caló hondo. Y entonces dijo con voz de viejo sabio: lo cierto es que yo a estas alturas de mi vida no sé si amé a vuestra madre, a vuestra abuela, o amé todo el mar que ella tenía dentro. Yo no sé si su abuela fue mi vida, o si realmente mi vida se detuvo en el puerto que me ofreció tu abuela. Nos contó todo el amor que había sentido y nos describió cada segundo, cada trocito del cuerpo de mi abuela, que fue su mar, su puerto, su horizonte, su bahía. Se hizo un silencio hondo. Al fondo se sentían los grillos, las cigarras. No se sentían las olas porque mi pueblo es de tierra adentro. Hubo quien lloró, hubo quien suspiró. Pero en ese instante, os confieso, todos en mi familia decidimos olvidar definitivamente el color de los ojos de mi abuela.